Ya están cómodos, ahí, preparados. Vayan al baño, acérquense por ahí, algo para tomar, un café, para que no se vayan a estar levantando durante el mensaje. Luego sabemos que tenemos ahí gente a veces un poquito inquieta, entonces pues de una vez prepárese para que no vaya a estarse levantando. En estos tiempos, lo hemos dicho en ya algunas ocasiones, en estos tiempos el Señor, yo digo que nos está poniendo a prueba. El Señor nos ha enviado a casa, el Señor nos ha enviado al origen, también lo hemos dicho de esta forma, nos ha regresado a los orígenes, a la enseñanza en casa, a estar aprendiendo la palabra en casa, a estar compartiendo con la familia, estar aprendiendo las escrituras desde casa. Y eso ha sido algo muy padre, ha sido algo muy bonito, pero también, y lo digo con tristeza, nos hemos venido también enfriando algunas personas se han estado enfriando. Y lo digo así porque hemos estado batallando para que se conecten a las transmisiones. Yo sé que algunos batallan, yo sé que algunos tienen problemas a veces de conexión, no pasa nada, lo sabemos, pero también sabemos que muchos no se están conectando, o sea, ni hacen a veces el intento, ni siquiera hacen a veces el intento por conectarse. Entonces sí nos da tristeza porque el Señor de una u otra manera nos está probando. Y a lo mejor usted puede decir en su casa, no pasa nada, pero el Señor nos conoce, el Señor sabe, el Señor ve nuestros corazones. Y mire, lo hemos dicho también en más de una ocasión. Si yo quiero que el Señor bendiga mi casa, si yo quiero que el Señor me ayude en mi trabajo, en mis negocios, que nos siga apoyando, prosperando, pues también yo tengo que estar ahí buscándole constantemente. No es únicamente rómpase en caso de emergencia. Y esa es una situación que tenemos como seres humanos. Durante varios pasajes en las Escrituras nos podemos dar cuenta cómo el pueblo de Israel cada vez se iban enfriando, entraban en problemas, estaban hasta el cuello de problemas. Obviamente el Señor, que es bueno, cuando ellos empezaban a clamar y regresaba su corazón al Señor, el Señor respondía y los ayudaba. Pero no es necesario que nosotros lleguemos a esos niveles. Tenemos que empezar a buscar del Señor y tenemos que empezar a hacerlo de una manera constante y sobre todo por la bendición que vamos a tener para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros nietos, así como cantaba ahorita Génesis, porque tenemos un Dios generacional. Usted lo puede ver ahí a través de las Escrituras. Es un Dios generacional, pero eso es muy importante. Tanto el significado de los nombres como las familias, como toda la descendencia que hay de una persona en las Escrituras. Así que imagínese que en su casa le digan Eric, hijo ¿de quién? No escuché. Hijo de Alejandro. Hijo de... No escuché tampoco. Nazario. Imagínense que digan Eric, hijo de Alejandro, hijo de Nazario. Porque todos le han servido al Señor. Estoy tomando el ejemplo aquí del hermano Eric, mejor conocido como el novio de Jenny. Así que imagínense, si usted empieza a servirle al Señor
que sus hijos también sean conocidos como sus hijos, que usted les sirvió al mismo Dios y a su vez sus nietos. Pero tenemos que estar ahí, tenemos que buscar al Señor, tenemos que estar presentes, tenemos que trabajar para el Señor. Y no estoy hablando que nos dediquemos a estar predicando todos los días, pero cada que haya oportunidad hay que compartirle a alguien. Y nosotros en lo personal buscar al Señor constantemente, en oración, en revisando las Escrituras, leyendo las Escrituras y intentando conocerle más. Es importante. Hace 2 sábados, bueno, no ayer, sino la semana pasada, compartiendo con los varones, les decía que el Señor nos prueba. Se va la transmisión. Sí, eso está fallando la red. Ya van varias veces que se va y regresa, va y regresa. El Señor nos prueba. Y es como si el Señor nos estuviera en este momento, en esta época que tenemos de pandemia, nos ha vuelto otra vez a poner a prueba. Y esas pruebas son como cuando vamos a la escuela. Yo creo que la gran mayoría de los que nos están ahorita escuchando, viendo, han ido a tomar algún tipo de clase, han ido a la escuela, por lo menos la primaria, secundaria, yo creo que la mayoría sí lo ha cursado. Y cuando va uno a la escuela, uno va, toma las clases, aprende, y cuando llega el final del periodo, tenemos que enfrentar un examen. Todo el mundo sabe que va a tener que hacer un examen. Ya depende de cada quien si se ponen a estudiar una noche antes o durante el periodo, el bimestre o el semestre, como vaya a ser su evaluación. Van estudiando un poco cada día o cada semana y ya al final en el examen pues debe de pasarlo con facilidad, siempre y cuando les pongan el examen de acuerdo a lo que han estudiado. Cuando son buenos maestros, normalmente les ponen el examen de lo que estudiaron. No salen con preguntas sorpresas ni con cosas raras. Digo, salvo que les pregunten los 10 mandamientos y no se lo sepan. Pero fuera de ahí siempre el contenido es más o menos de lo que se vio en la clase. O al menos así debe de ser. Pero todo el mundo sabe que va a tener que hacer un examen. Vamos estudiando y en determinado momento vamos a hacer un examen. El Señor también es maestro, también es un maestro. Y el Señor de pronto y en diferentes etapas nos pone exámenes. Ahorita estamos viviendo en una etapa en la que el Señor nos está poniendo a prueba. Y yo creo que muchos ya están bien reprobados y van a tenerse que ir a extraordinario porque no se están conectando con Él, no están orando, no están viendo las transmisiones, no están conectándose, no están estudiando las Escrituras. A lo mejor van a tener que hacer extraordinario o van a tener que repetir el curso. El Señor constantemente también nos pone exámenes, entonces hay que estar preparados para cada situación. Ahora vamos a las Escrituras. Y este es un pasaje que ya en algún momento les di un mensaje relacionado con él, pero quiero volverlo a retomar, porque creo que es tiempo de que lo volvamos a revisar y a entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y vamos a ir a Marcos, libro de Marcos, capítulo 4. A ver, todos esos varones que están aprendiendo a buscar las Escrituras. Marcos 4. Y vamos a leer del versículo 35 en adelante.
Marcos 4, 35 en delante, y dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así les dijo: vamos a cruzar al otro lado del lago. Aquí en esta traducción que estoy leyendo dice el otro lado del lago, pero es entendido que es el mar de Galilea. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. O sea, no era la única barca que iba, ¿no? Eran varias. Dice: pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De pronto el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les pregunta a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta las olas y el viento lo obedecen? Amén. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estas escrituras, por esta enseñanza que el día de hoy nos vas a dejar, para que impartan nuestras vidas, nuestros corazones, y podamos crecer en tu conocimiento, en sabiduría, pero sobre todo, Señor, en ese acercamiento que necesitamos y debemos tener con tu Hijo Jesucristo. Te damos ya gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo impactará cada uno de esos hogares que hoy están escuchando este mensaje. Obrará y transformará vidas para que puedan ir y compartir con más gente y así poder hacer crecer tu iglesia, porque es tu iglesia, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues ahorita yo les hablaba de que el Señor pone pruebas. No sé si los teléfonos les puedan quitar el Wi-Fi por un momento. Todos los teléfonos que tenemos aquí internos estén conectados al módem, a ver si. Pero sí está transmitiendo en este momento. Ya empezó. Ok. Sí hay internet. Ok. Bueno, lo que pasa es que me están diciendo aquí los hermanos, colaboradores y demás que tenemos aquí con nosotros que se está cortando, se está cayendo el internet, así que ténganos un poquito de paciencia y esto lo vamos a sacar adelante. No se vayan a desconectar, si se nos va momentáneamente, no se desconecten, no se nos vayan a ir. Así que bueno, yo les leía este pasaje donde Jesús calma la tormenta y bueno, dice en el versículo 35, dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago.
Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Tenemos que recordar que la gente que iba con Jesús y la mayoría de la gente que iba en esas barcas era gente que se dedicaba a la pesca. Era gente que se dedicaba a ir a pescar y vendían el producto de lo que pescaban. Gente que estaba muy relacionada con la navegación, sobre todo en ese mar, en el mar de Galilea, y que estaban habituados a andar en esas embarcaciones. Gente que era de alguna manera, algunos de ellos, tal vez no todos, pero la gran mayoría eran expertos en andar ahí en las barcas, pescando y demás. Y es la gente que iba con Jesús. Dice en el versículo 37, de pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Hay un fenómeno bien interesante ahí en el mar de Galilea, no recuerdo el nombre, pero es un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia, que por estar el mar, por la posición en la que está el mar, rodeado de montañas, y los vientos que cursan por ahí, de pronto generan un movimiento en el mar, en las olas, y hacen que ocurran ese tipo de tormentas. Son unas tormentas que de pronto se dan. Es un fenómeno recurrente, pero se da de pronto. Es muy difícil predecirlas. O sea, puede estar todo muy bien y de pronto surge ese tipo de tormentas. Entonces, quedan atrapados ahí en el mar, en esa tormenta. Pero como les he dicho en otras ocasiones, aquí los discípulos no solamente estaban atrapados en esa tormenta física o de lo físico que nosotros podemos ver, en esa tormenta ambiental, sino estaban también atravesando otra tormenta, que era una tormenta emocional, porque empezaron a sentir miedo, no sabían qué hacer, y también estaban atravesando y atravesaron, ahorita lo vamos a ver, una tormenta espiritual. Atravesaron 3 tormentas en ese momento, por lo menos. Normalmente hablamos de la tormenta en físico, pero ellos también vivieron su tormenta emocional y su tormenta espiritual. Mientras ellos estaban en el tormentón, que no sabían ni qué hacer, dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. O sea, cualquiera diría, bueno, pues, ¿por qué? Les repito, ese tipo de tormentas surgen de pronto. Ahora, yo no dudo que Jesús sabía que iba a suceder algo como eso. Sabemos que Dios lo sabe todo y Él controla todo, nada escapa de Él. Por lo tanto, Él sabía lo que iba a suceder. Él estaba tranquilo. Ahorita al inicio yo les hablaba que el Señor de pronto nos pone exámenes. Y les hablaba a los varones también hace un par de semanas de que esto de la pandemia es como si estuviésemos en un examen. No sé si usted se acuerde, cuando iba a la escuela, yo creo que sí, la mayoría yo sí me acuerdo. Cuando está uno en examen, ¿qué sucede? Cada quien recibe su examen, su hojita o sus hojitas, y tiene que ponerse a contestar el examen. Mientras está usted contestando el examen, ¿qué sucede con el maestro? Pues está tranquilo. Digo, a mí me llegó a tocar maestros que estaban ahí en el escritorio haciendo cualquier cosa, cuando todavía no había ni internet, ni había redes, ni había nada, haciendo cualquier cosa. Sí me llegó a tocar algún maestro que hasta se dormía ahí en el escritorio. Sí me llegó a tocar. Sobre todo en la secundaria. No sé si todavía ocurre algo así, Juan. Y también me tocó, o me sucedió, maestros que ponían el examen y se salían.
Porque a veces estaba el examen así tanto complicado que ni se preocupaban de que alguien fuera a copiar. Y se salía el maestro. Entonces, cuando alguien está en examen, normalmente el maestro está ausente o está apartado o pareciera que no está. Pero el maestro es el que está aplicando el examen y el maestro es el que está atento al examen. Pero para el alumno que estamos contestándolo o quien está haciendo el examen, pues de repente anda uno volteando y el maestro, y aquí ya no le puedo preguntar, aquí ya tengo yo que contestar. Y el maestro no lo vemos, está dormido allá en la barca y pareciera que al maestro no le importa que vayamos a reprobar, que vayamos a naufragar en ese examen, que nos vayamos a ahogar. Que así es como le gritaron a Jesús, le dicen: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Imagínense ustedes haciendo un examen en la secundaria: profe, maestro, ¿no te importa que reprobemos? Estamos haciendo un examen. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Ahora, ¿cómo sabemos que es un examen? ¿O cómo sabemos que Jesús les estaba poniendo un examen a sus discípulos? Les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y les dice: ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Entonces yo les pregunto, familias de pacto, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no se conectan? ¿Por qué no buscan del Señor? ¿Por qué no oran? ¿Todavía no tienen fe? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un examen? Siempre que vamos a tener un examen es porque vamos a pasar de grado, vamos a pasar de nivel, mínimo vamos a pasar de semestre, de bimestre, de semestre, no sé, los que están en cuatrimestral, de cuatrimestre. Porque sé que por ahí nos debe estar viendo, espero yo, nos esté viendo una maestra de la UTES, ahí son cuatrimestres. Es para brincar de cuatrimestre. Cuando Dios nos pone un examen, es para hacer crecer nuestra fe. Es para crecer espiritualmente. Es para que crezcamos a otro nivel espiritual. Es para que crezcamos de tal manera que podamos ser capaces de ministrar a otros hermanos, que podamos tener un mejor testimonio del conocimiento de Dios. Para eso son los exámenes que nos pone el Señor. También Él nos va evaluando y nos va subiendo de nivel. También para Él es importante que subamos de nivel. No podemos pasarnos 5 años, 10 años, 20 años pensando de la misma manera, haciendo y limitándonos y conformándonos con vivir un cristianismo plano. Usted tiene que subir de nivel, usted tiene que crecer, tiene que capacitarse y tiene que ser enviado. Pero también va a ser probado. También va a ser examen. Fíjese cómo empieza el pasaje, el versículo 35. Jesús es el que les dice: crucemos al otro lado.
Les está diciendo, vamos al siguiente nivel. Vamos al siguiente grado. Por eso se los llevó Jesús al examen, porque los quería ver crecer. Y él les pregunta, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasó? ¿Pasaron el examen o reprobaron los discípulos? Yo pienso que se fueron a repe. Yo creo que se fueron a repe porque todos estaban, aquí dice, estaban asustados y despertaron al maestro. Maestro, ¿no te importa que reprobemos? ¿Que nos ahoguemos? Lo despertaron. Los discípulos, dice el versículo 41, estaban completamente aterrados. Y ya en este momento, a estas alturas de la tormenta, ya no estaban aterrados por la tormenta. Porque cuando Jesús se despierta y reprende la tormenta, dice que se quedó en silencio y en calma. Entonces ya, como que ya pasó el susto. Pero ahora estaban aterrados por Jesús. Porque decían, ¿quién es este hombre? Todavía no entendían quién era este hombre. Ahora yo te pregunto, Pacto Vivo, familias que nos ven en casa, ¿todavía no tienen fe? ¿O no entienden aún, no saben quién es este hombre que es Jesús? Vamos a hablar un poquito ahora de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es ese Cordero de Dios que vino a pagar por los pecados de cada uno de nosotros, que vino a pagar por tus pecados, que vino a establecer un nuevo pacto de Dios con los hombres. Pero Jesús es ese intercesor perfecto, es ese puente, porque Él sí es ese puente. Ustedes habrán escuchado esa palabra de pontífice. Él sí es ese puente que nos lleva a la presencia del Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Nadie. Pero también Él conoce todas nuestras angustias, porque Él nació de una mujer. Es un hombre también. También Él fue tentado. También Él tuvo que ayunar para fortalecerse espiritualmente. Jesús nace de una virgen, pero esa virgen es fecundada por el Espíritu Santo, por el mismo Dios. Por eso es un ser distinto, es un ser perfecto, que es mitad hombre y mitad Dios, que conoce todas nuestras angustias, nuestras penas, todos nuestros temores, pero también conoce todo lo que hace Dios. Él, al ser Dios, nace de una mujer que fue creada por Él. Es recostado en un pesebre y nace en un establo hecho de madera, probablemente, de una madera y de recursos que fueron creados por Él mismo. Los animales que estuvieron en el momento de su nacimiento, Él también los creó. Ese es Jesús, el creador de todo, pero que se hizo hombre por nosotros.
Ese es Jesús. Jesús es ese hombre que puede tener sed y que tuvo sed, pero caminaba sobre el agua. Ese es Jesús. Jesús es ese hombre que tuvo hambre, pero es ese Dios que con un poco de pan y peces alimentó a más de 5,000. Ese es Jesús. Jesús es ese hombre que muere en la cruz, pero resucita y el infierno no lo puede retener. Ese es Jesús. Así que pacto vivo. Todavía no tienes fe. Tenemos que preguntarnos, ¿qué podemos hacer para conocer cada día más al Señor? Y no solo preguntarnos, sino empezar a trabajar, a ponernos en acción para parecernos cada día más a Jesús, porque eso es lo que Él nos pide, porque eso es lo que Él vino a enseñarnos. Ese debe de ser el objetivo de cada uno de nosotros como cristianos, el parecernos cada día más a Jesús, el poder ser sus manos, poder ser sus pies, poder ser su boca y bendecir, compartir la palabra. Ese es Jesús. Así que si el Señor ahorita nos está poniendo a prueba, hermano, póngase a estudiar. Hermano, hermana, póngase a estudiar. Y como los chavos cuando están en la escuela, ¿verdad? Que dice, profe, ¿qué va a venir en el examen? Todo, ¿verdad? Usted póngase a estudiar. ¿Qué tiene que estudiar? Tiene que estudiar oración. Oración, primero que nada. Usted tiene que estudiar la palabra. Y usted tiene que estudiar buenas obras, porque tiene que dar fruto. Eso es lo que tiene que estudiar. Y yo le recomiendo que se ponga a estudiar de ya, en lugar de andar criticando gente, Facebooks, hermanos, pastores, etcétera. Póngase a estudiar, porque el Señor viene pronto y va a venir nada más por los graduados. Así que tiene que ponerse a estudiar. Les decía yo también, ¿qué pasa con los reprobados? Pues tienen que volver a cursar el año. Entonces, hermano, póngase a analizar si usted sigue cayendo en una misma situación, en un mismo problema. No ha terminado de salir de ahí. Pues a lo mejor andamos reprobando. No quiere decir que siempre sea la misma situación, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que salir de ahí. Ahora, en el pasado diciembre, en alguna ocasión que también les compartía, les decía yo que el Señor, hablando también de ese tipo de exámenes, es como cuando vamos a preparar el pavo o cuando estamos preparando algo en el horno. Entonces, a lo mejor usted metió el pavo ahí al horno o un pastel, ahorita que, bueno, en casa tenemos como que de moda algo dulce, y espero que así siga. Y estamos horneando ahí una torta, un pastel. A lo mejor ya se ve muy bonito, ya se ve infladito, ya se ve así como que muy padre, muy rico, porque también así somos, nos aprendemos el lenguaje cristianoide así, pero rápido.
Todos aprendemos a decir aleluya, gloria a Dios, brinco patada a los carros del faraón. Pero realmente nuestra vida no ha cambiado. Realmente nuestra vida no ha experimentado un cambio. Entonces, ¿a qué me refiero con el horno? Usted ve el pastel así ya muy infladito, o el pavo. Imagínese lo que usted tenga hambre o antojo. El Señor, ¿qué hace? Abre el horno y mete un palillo. Cuando son pasteles, un palillo. Si se imaginó, hermano, el pavo, o una pierna así jugosa con tocino, mete el tenedor y usted ahí puede ver, a lo mejor todavía está crudo, todavía no está listo, todavía se viene la masita ahí con el palillo, no está listo aún. A lo mejor ya camina como cristiano, ya se ve como cristiano, ya habla como cristiano, ya canta como cristiano, pero todavía falta cocerlo más. Todavía falta dejarlo otro ratito ahí en la prueba, en el horno, en la estufa, en el desierto, en la prueba, para que quede listo. Así que, si usted disfruta estar ahí en el horno y que vayan y lo piquen y así ya está, no, pues otro rato, y al rato otra vez, y no, ahí sigue, no, ahí déjenlo, o de una vez saben que ya quedó listo, está preparado, véngase, listo para la siguiente. O a lo mejor ya listo para graduarse, bueno, no sabe, ¿no? Espero que la graduación como la de Pablo no, ¿verdad? Porque ya la graduación de Pablo fue que se fue a la presencia del Señor. Pero nosotros tenemos que estar constantemente creciendo, tenemos que estar constantemente madurando en el Señor, aprendiendo. Ahora, también sucede que usted considere que ya sabe muchas cosas, pero el Señor mete el tenedor y todavía lo ve crudo, hermano. En esos casos lo que hay que hacer es vaciar la copa, vaciar y volver a aprender. A lo mejor lo que aprendí no me está funcionando para pasar el examen. A lo mejor tengo que llevar un curso de, ¿cómo se llaman? De esos de... Sí, para hacer el examen. De recuperación, ¿verdad? De una asesoría, un curso intensivo. Pero tenemos que hacerlo, vaya. Así que hermano, hermana, póngase a orar, póngase a estudiar la palabra de Dios y póngase a establecer el reino en su vida. No empiece a repartir tarea, hermano, hermana, no empiece a repartir tarea, haga la tarea usted. Digo, porque también hay hermanos que repartimos tarea o que reparten tarea. Ni yo estudio y voy y le reparto tarea a todos, oye, ponte a estudiar y ponte a orar. No, póngase también usted. Porque también eso pasa. Luego queremos agarrar a bibliazos a todo mundo y ni siquiera nosotros estamos estudiando. Entonces póngase primero usted, pase el nivel y luego ya vayamos a compartir. Pero es muy importante que lo hagamos. Y ya para ir cerrando, el Señor nos pone constantemente pruebas. El Señor quiere ver que nosotros estemos creciendo. Quiere ver que estemos realmente haciendo su obra. Y si, hermano, usted no está aún convencido de hacer la obra del Señor, de hacer
y de generar una relación con el Señor. No pierda más el tiempo. A lo mejor lo que le hace falta es conocer un poquito más quién es Jesús. Le hace falta tener un mejor y mayor conocimiento de la palabra, un mayor y mejor testimonio del poder de Dios. Así que no pierda tiempo, no pierda tiempo. La mayoría de la gente llega al Señor por alguna situación o alguna necesidad, pero los seres humanos somos tan olvidadizos a veces, o tan dados a la rutina, que se nos olvida por qué llegamos al Señor. En muchas ocasiones basta recordar de dónde nos saca el Señor, por qué fue que llegamos al Señor, y va usted a darse cuenta cómo va a sentir esa necesidad de servirle al Señor, de establecer una relación con el Señor. Y este principio que le estoy dando ahorita sucede en cualquier área de su vida, Miren, matrimonios que están ahorita pasando por una situación difícil por la cuarentena, que ya se quieren ahorcar uno al otro, que ya quiere salir y colgarlo del poste de la luz ahí afuera de la casa. Póngase y recuerde en esa persona cuando la conoció, cuando lo conoció. ¿Por qué se enamoró? ¿Cuál fue la razón por la que decidieron casarse? ¿Cuál fue la razón por la que decidieron estar juntos? Le puedo asegurar que si usted empieza a recordar ese tipo de cosas, su relación va a volver a resurgir, va a revivir. Varona que están batallando en su trabajo, bueno, a lo mejor algunos todavía están de cuarentena, pero que durante el periodo laboral están también batallando, sufren con ir a trabajar porque no aguantan al jefe, no aguantan a los compañeros, pero ustedes estuvieron orando por un trabajo. Acuérdese por qué fue usted a pedir trabajo y por qué está trabajando ahí. Y si se regresa al origen, le puedo asegurar que va a bendecir al Señor por su trabajo. Así que, hermano, hermana, familias de pacto, ¿por qué fue que usted llegó a Cristo? ¿Cuál fue la razón que lo hizo llegar a los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuál fue la razón que lo hizo llegar y querer tener una relación y un conocimiento con ese hombre que también es Dios? Con ese Cristo que nos viene a enseñar una manera distinta y mejor de vivir, porque Él lo conoce, Él nos creó y además conoce nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. ¿Quién mejor que Él para sacarnos de cualquier situación? ¿Quién mejor que Él para que nos instruya y nos ayude a pasar el próximo nivel? ¿Quién mejor que Él para tener una vida gloriosa aquí en la tierra y poder en algún momento ir a su presencia? Así que no se me enfríe, vuelva a buscar a Jesucristo en su vida. Y si siente que está en silencio, si siente que a lo mejor tiene días que no sabe de Él, o meses o años tal vez, a lo mejor lo que le hace falta es terminar el examen.
Así que luego nuevamente les recuerdo, pongámonos a estudiar. No deje de orar, no deje de estudiar la palabra y no deje de hacer buenas obras. Póngase de pie. Que no pierdas su primer amor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que a partir de hoy vamos a renovar esa relación contigo, porque a partir de hoy va a volver a arder ese fuego de tu Espíritu Santo en mi corazón, porque a partir de hoy cada una de estas familias de pacto van a renovar esa relación contigo, van a renovar ese pacto de amor que tenemos con ese Dios poderoso y eterno. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú cumples con tus promesas, porque tú cumples con tu pacto, y sabemos que al estar buscando tu presencia, tú ahí estás con nosotros, que aunque en ocasiones nos demos cuenta o sentimos que estamos solos, no es así, porque tú estás ahí con nosotros, porque nosotros te importamos, porque nosotros somos preciados para ti, porque tú buscas tener una relación con cada uno de tus hijos. Hoy te damos gracias y te bendecimos por ese gran amor que tú tienes por tu creación y por cada uno de tus hijos. En este mismo espíritu, Señor, te pido una bendición grande, poderosa y sobrenatural sobre cada uno de estos hogares que nos están hoy viendo, y aún por todos aquellos que nos verán después. Los bendigo en tu nombre, los bendecimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y ya te damos gracias, porque sabemos que impactas, porque sabemos que llegas a cada corazón, y porque sabemos que tú eres quien nos rescata, que tú eres quien nos levanta, y que solo en ti podemos descansar. Te damos ya gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún me llenas mi corazón.
Yo no merezco estar